Señal directa. Justo el martes, en el contexto de la elección en Estados Unidos, teníamos oportunidad de platicar acerca de las expectativas en torno a la misma con Luis Botello, presidente de la Fundación Medios para la Democracia. Nos da gusto saludarle de nuevo en este espacio informativo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por tenerme en tu programa nuevamente. Y particularmente este triunfo de Donald Trump, ¿qué se podría esperar en esta relación, particularmente entre México y Estados Unidos? Bueno, esta es una magnífica pregunta en el sentido de que México siempre estuvo en el discurso de campaña del el presidente electo Trump, ¿no? México, para bien o para mal, siempre fue mencionado en todo su momento. México parece que es una de las prioridades, incluso en su primer discurso al, al al saberse los resultados de su elección, el presidente electo Trump habló de que México va a tener una relevancia importantísima, en el mismo sentido mencionando la situación migratoria. Creo que uno de los mandatos más fuertes que tiene el presidente Trump en estos momentos y por el cual ganó ha sido por el control de la frontera con México. Y responsabiliza directamente a México de no ejercer los controles necesarios para que en su frontera sur y norte siga fluyendo los migrantes, sigan moviéndose gran cantidad, miles de migrantes todos los años. Así que lo preocupante es el mecanismo de negociación del presidente electo Trump, quien mantiene sus relaciones por lo general siempre son transaccionales, y donde anunció el incremento de las tarifas a las importaciones de México. Esto va a tener consecuencias si se hace, como lo ha advertido, muy grandes para no solamente el comercio de México, pero también para el consumidor de Estados Unidos, quienes van a encontrar muchos de sus productos que vienen de México y de los cuales desean mucho más caros, en un momento en donde la gente también lo elige, exigiendo mejor condiciones económicas y una baja en la inflación, que fue lo que prácticamente le dio los votos al presidente electo Trump. Entonces, sí va a haber una relación tensa, creo que a su principio, pero al final creo que Estados Unidos siempre termina reconociendo que su socio del sur es sumamente importante para la estabilidad económica del país, y esa es la preocupación número uno del estadounidense en estos momentos. Maestro Luis Botello, le saluda Josefina Real, muy buenas tardes. De hecho, hace unos momentos Marcelo Ebrard declaró que no será fácil, pero la relación con Trump será buena, algo de lo que ya más o menos también viene señalando. Minutitos antes de que usted entrara al aire, en la editorial de nuestro compañero Rubén Martín habló de que Trump es racista, es misógino, y si me detengo en este último término, ¿cómo vislumbra usted el comportamiento directamente de Trump en su misoginia con nuestra presidenta? Mira, Josefina, es cierto esas características que ha mencionado. El presidente electo Trump se le conoce por esos adjetivos también, y los ha demostrado. Recuerdo que tampoco su relación con otras presidentas en otros países tampoco fue la más amistosa. Sin embargo, yo creo que México tiene una relación no solamente económica, sino histórica y cultural con México, que hace que esa característica y el trato de Trump con los líderes de otros países tengan que ser matizado y en su contexto. Yo creo que también tenemos que entender que el presidente electo ha ganado estas elecciones en gran parte por el voto latino, irónicamente. Entonces, si consideramos que la mayor cantidad de migrantes en los Estados Unidos son mexicanos o descendientes de mexicanos,
me parece a mí que en esta segunda ocasión que el presidente tiene la oportunidad de dirigir este país, pensaríamos que su relación sería menos conflictiva que la que él presentó durante su primer periodo. Hay que recordar que era un presidente que pudiéramos decir que no salió de la clase política tradicional y que su personalidad y la forma de trabajar no encajaba en ocasiones con la forma de hacer política en Estados Unidos y que causó definitivamente una disrupción en la clase política y que transformó la forma en que los ciudadanos, los medios y todos reaccionan con el presidente. Entonces yo creo que eh, es difícil creer, pero pareciera, o por lo menos es lo que como que dice, la lógica y el sentido común debe indicarnos que teniendo ya una experiencia anterior que fue bastante accidentada, como el mundo lo sabe, yo creo que tal vez en esta ocasión pudiéramos ver a un presidente Trump diferente al que conocimos en su primer periodo. Yo creo que ayer la vicepresidenta Kamala Harris en su discurso señalaba que estarían vigilantes de que las otras fuerzas políticas y sociales del país van a estar vigilantes de las acciones del presidente electo. Entonces, yo creo que no pudiéramos contestar esa pregunta porque pensamos que este es un segundo periodo con un presidente electo diferente y que es posible que haya aprendido las lecciones y que por eso perdió un segundo mandato consecutivo y que las vuelva a repetir. Yo creo que hay que esperar para saber si esa relación con la presidenta Claudia Sheinbaum va a ser considerada tradicional o va a continuar con la misma estrategia de unas relaciones de choque y de tratar de imponer su voluntad ante cualquier protocolo diplomático. Tomo ese análisis que nos acaba de ofrecer Luis Botello para mencionar, bueno, esa podría ser al menos una esperanza, ¿no? Un Trump más moderado, que haya aprendido de aquel primer periodo. Sin embargo, también ahora llega con toda la fuerza al sentirse apoyado también por el voto popular y al sentirse cobijado, por ejemplo, con un Senado muy a su favor, con gobernadores también de su propio corriente, es decir, llega también con más fuerza, más apoyos, más aval. ¿Esto no le llevaría a la tentación de, por el contrario, pues emprender acciones sí más radicales a sabiendas de que cuenta con ese aval? Definitivamente, definitivamente tiene una mayoría en el Senado ahora, que antes no tenía, y todavía el Congreso, la Cámara Baja, creo que todavía está debatiéndose. Es posible que también tengan mayoría. Definitivamente, ahora sintiéndose con el apoyo del voto latino, o sea, un incremento de apoyo que tuvo de la comunidad latina, definitivamente que es posible que veamos a un presidente Trump más, un poco más incluso directo, menos protocolar, pero al mismo tiempo hay que entender que no tuvo un segundo mandato consecutivo precisamente por ese estilo de trabajo. Entonces, todo va a depender muchísimo también de con quiénes se vaya a rodear. Aquí, aunque en ocasiones con el presidente o el presidente electo Trump, en ocasiones hacía lo contrario a lo que sus asesores más cercanos le decían, o por lo menos fue lo que dijeron una vez salieron del gobierno, no es predecible. Tenemos también que reconocer
que el estilo del presidente electo es ese estilo impredecible, un estilo que en ocasiones son políticas que se van ejecutando prácticamente que en la medida en la medida en que los retos se van presentando, en la necesidad de tomar decisiones se van presentando, las va ejecutando. No es un presidente caracterizado por la planificación, incluso por la consulta a expertos. En su propia campaña él incluso acusa al fracaso, según dice el presidente electo de los demócratas, prácticamente los acusa de depender de expertos. Entonces, es un presidente electo que no necesariamente depende de los expertos, sino que en ocasiones son decisiones que él piensa son las mejores para el país, como menciona, ¿no? Para América primero. Entonces, es muy difícil predecir, hay muchas variantes que considerar y todavía el equipo desde hoy mismo se está conformando y se están analizando. Vamos a tener que esperar a ver quiénes forman parte de ese equipo más cercano del presidente Trump. Maestro Botello, se nos agota el tiempo, pero sí me gustaría conocer su punto de vista. Yo digo que sean republicanos o demócratas quien llegue a la presidencia de Estados Unidos, la política no cambia. ¿En qué sentido? Seguirá el genocidio en Palestina, continuarán las sanciones a Venezuela, a Irán, Cuba seguirá con ese bloqueo terrible, seguirán los intentos de injerencia en América Latina, sean republicanos o sean demócratas, las amenazas a China y a Rusia. ¿Qué nos dice? No, definitivamente que hay como quien dice ciertas políticas internacionales muy tradicionales de Estados Unidos y que han sido por décadas conocidas, como las sanciones que implementan a países, a Cuba, a Venezuela. Creo que eso, como tú mencionas, Josefina, es muy difícil que cambie porque, como sabes, aquí las decisiones, especialmente en materia de relaciones internacionales, no necesariamente solamente dependen del presidente. En ocasiones muchas de estas decisiones tienen que pasar por el Congreso. Y existe una tradición, por ejemplo, del apoyo de Estados Unidos a Israel, en lo que tal vez pudiéramos ver algún cambio, puede ser en la situación con Ucrania, ya que ha sido una promesa del presidente electo Trump de terminar esa guerra lo antes posible. Y alguna de las variantes es que negocie con Putin parte del territorio de Ucrania. Todo esto es posible, pero como mencionas, estos cambios geopolíticos y de política internacional de Estados Unidos, su capacidad de maniobra y de cambio, al final del día, es cierto, en ocasiones se mueve, pero no mucho. Es posible que veamos cambios, pero tal vez no veamos unos cambios tan drásticos como los que tal vez esperan. Híjole, pues muchísimas gracias al maestro Luis Botello, tremendo, porque bueno, pues seguirán, esas tradiciones matan, maestro, matan pueblos. Luis Botello, muchísimas gracias por platicar con nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Josefina, y a toda tu audiencia. Hasta luego. ¿Usted qué opina? Regresamos con mucho más en 2 minutos.